podcast de Primeriza RD. De madres, con madres y para madres. Gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible estos episodios fabulosos de Podcast Primeriza RD. Gracias a Escudea The Art, Natal Ben, Mamilas Cleans, Acres Baby Store, Dos Pino y Lordich, que me pone fabulosa para cada episodio. Bienvenida, Patricia. Hola, Alfania. Gracias por estar aquí. Siempre. Nos conocen, nos han visto y nos presentamos. Mi nombre es Alfania Mendoza, doula de parto, educadora prenatal y asesora de lactancia materna. Yo soy Patricia Herrera, productora de eventos corporativos, soy mentora de emprendimiento femenino, soy mamá y muchísimas otras cosas más. Y en este espacio me toca apoyarles en esa armonización de todo eso junto y que ustedes sigan viéndose bonita. Ay. Y ustedes verán esta mesa fabulosa por aquí y verán a nuestra invitada por acá, Joanny Quiroz, psicóloga, quien se ha dedicado a romper un esquema en las redes respecto a la prevención del abuso infantil. Hola, Joanny. Hola. Bienvenida. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias por aceptar nuestra invitación y me gustaría que por favor te presentes, nos cuentes por qué te has abanderado de este tema y nada, estamos aquí. Muy bien, sí, yo soy psicóloga clínica, terapeuta infanto-juvenil y estoy formada en lo que es la educación sexual humana, que es como se llama, y en la parte de prevención del abuso sexual infantil es que me he enfocado. Soy mamá de 3, de una chiquita y de 2 adolescentes, o sea que tengo un poco de todo en mi casa. ¿Por qué me he abanderado a hablar de abuso sexual y de prevención? Porque obviamente tuve mi experiencia pasada, de la cual en algún momento hablaré, y creo que de ahí nace quizás la espinita, ¿verdad? El deseo de ir por esa vía, de educar, de enseñar a los padres para que puedan prevenir a sus hijos el trauma en sí, de lo que deja, de las secuelas que deja el abuso sexual. Y la verdad que este tema es un tema delicado, pero súper importante, porque el abuso se previene. Y hablar, o sea, y puede sonar cacofónico, pero hablar de prevención siempre va a ser mucho más importante y mucho más vital desde mi perspectiva que de un trato de ese trauma, de un trato de lo que pasa luego de un abuso sexual. Ajá. Y más en la infancia. Siempre yo digo que es mejor prevenir que tener que intervenir. Exacto, exactamente. Y a veces es como que nos pone un tema que nos pone como pensativos, hasta retrospectivos de, ok, bien, yo puedo educar, yo puedo llevar a mis hijos a un punto, pero ¿cómo yo logro que se sientan y que sean y que estén protegidos cuando yo no estoy? Cuando no estoy presente. Sí, bueno, vamos a decir que ese es el miedo de toda mamá y de todo papá, que sus hijos estén bien protegidos cuando estamos ahí. Pero ¿qué pasa cuando no estoy? Cuando yo me voy, cuando se van a la escuela, cuando se quedan con el servicio en la casa. ¿Sabe que precisamente una vez supe que iba a tener niños? Y yo siendo alguien que me considero siempre una persona muy activa, que si estoy aquí, que si trabajo, que si esto, cuando tú dejas a los hijos solos, tú queda como que una brecha muy grande de las cosas que pueden pasar y para mí eso ha sido uno de mis principales miedos a nivel de la maternidad. Y cómo nosotros como padres, tomando en cuenta esas cosas, podremos abordar el tema de la prevención con nuestros hijos, cómo educarlos, cómo yo tengo que formar a mis hijos para evitar que puedan ser víctimas de una situación como esta. Lo primero que hay que hacer es, desde la crianza respetuosa, saber que nosotros debemos ser las personas de confianza de nuestros hijos. Debemos ser ese rinconcito caluroso que les espera con los brazos abiertos cuando ellos quieren hablar. No solo del tema de la sexualidad, sino de cualquier tema. Porque fíjate que un niño viene del colegio y te dice, ay mami, rompí el lápiz sin querer. Y tú le esperas con un pleito. Tú le dices, mira muchacho, yo estoy cansada de comprarte lápices y de comprarte materiales y tú siempre pasa lo mismo, como culpándolo. Uh-huh. Probablemente ni siquiera preguntaste cómo se rompió el lápiz. Entonces, ese niño, ¿qué va a decir? Yo no quiero hablar con esta loca. Con esta mujer no se puede hablar.
con este hombre no se puede hablar. Entonces es como que nosotros seamos esa persona de confianza, que nuestros hijos vengan donde nosotros, nos cuenten cualquier cosa y podamos conversar, podamos ser intermediarios entre un conflicto de la escuela, de nuestra pareja, porque a veces pasa, para que así ellos puedan confiar en nosotros. Yo siempre digo que seamos ese aeropuerto donde siempre que ellos vuelen a cualquier parte del mundo quieran regresar. Sí, y la verdad es que se da ese miedo natural. Yo, por ejemplo, que soy mamá de 2 niñas, me veo en un punto que digo, óyeme, pero ¿cómo yo lo veo? ¿Cómo yo puedo determinar el hecho de que tal vez están en una situación de vulnerabilidad, que tal vez están sufriendo abuso, que tal vez pasó algo que no necesariamente fue abuso, pero sí puede ser algo complicado? Y cómo crear esa conciencia sin traspasarle ese miedo que yo tengo como mamá. Sí, tú sabes que a veces cuando se organizan reuniones así, hablar de educación sexual, siempre me dicen, no, porque estas mamitas son muy jóvenes, están teniendo apenas bebés. Y yo creo que sería genial que todo el mundo, todo el que planifica un embarazo, empiece a educarse sobre este tema desde antes de tener el bebé y desde que el bebé nace, en todo caso. No hay una edad X para yo aprender. ¿Por qué? Porque si tú ya sabes eso desde antes de tener el bebé, tú comienzas desde el primer día, como yo lo llamo, educar desde cero. Desde que nosotros tenemos el bebé en manos, desde el primer día ya estamos educando a un bebé en sexualidad. Lo que pasa es que lo hacemos de manera tan inconsciente que no nos damos cuenta si lo estamos haciendo bien o erróneamente. Cuando tú le dices al niño las partes de su cuerpo por su nombre, cuando tú le dices al niño el agua está fría, el agua está tibia, tú le vas avisando lo que va a suceder, le hablas de su cuerpo, le dices cómo se dice, porque tú le dices papá, mamá, pero tú también le dices, ¿cómo se llama esto? Mano. Y cuando tú le cantas con la manita. De esa misma forma, nosotros podemos ir enseñando desde cero todas las partes del cuerpo por su nombre. Por ahí empieza todo, dándole seriedad o la seriedad que se merece cada parte del cuerpo de un niño. Nada de que la cosita, la florecita, la galletita, el pitito, el bimbolo, no, eso se llama pene, se llama vulva, se llama trasero y cada parte por su nombre correcto. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué? Después que nosotros enseñamos las partes del cuerpo, podemos enseñar por qué no deben ser tocadas esas partes y otras sí. Quién sí y quién no debe tocar. Ya he hablado con seriedad de lo anterior, entonces esto es más serio todavía. Y hay que darle el carácter que se merece. Hacerlo siempre en un contexto de seriedad, no de juego, que es importante. Que el único juego que se utilice para educar en prevención sean las canciones y los cuentos, que son muy válidos y son muy efectivos también. Y sobre todo, cuando nosotros vamos a enseñar, por ejemplo, en el caso de las chiquitas y los chiquitos, que uno le puede enseñar los secretos buenos y los malos. Claro. Y es tan sencillo enseñarles que un secreto bueno es un secreto que te hace sentir cosquillitas en la panza, pero de felicidad. Que te hace sentir ansiedad, pero de felicidad. Que es un secretito corto, que lo voy a contar mañana o lo voy a contar en 2 días. Una sorpresa de cumpleaños para mamá, para papá. Y un secreto malo es un secreto que me trae muchas cosas negativas a mi cuerpo. ¿Cómo lo siente mi cuerpo? Me da dolor de panza, dolor de cabeza, ganas de ir al baño, me puede dar sudoración excesiva, también me puede hacer que me haga pipí en la cama o que tenga pesadillas. Esos secretos, cuando te dicen no lo cuentes, no lo puedes decir, tu mamá no lo puede saber, esos son los cuentos peligrosos. Y es muy importante que ellos sepan que con los adultos no se guardan secretos. Y es tan importante decirlo y recalcarlo porque muchos de nosotros como adultos le decimos al niño, por ejemplo, y a ver si ustedes os identifican o lo han escuchado, no le digas nada a papá o no le digas nada a mamá. Esto se queda entre nosotros. Y no necesariamente tiene nada que ver con un abuso, pero son secretos que se van guardando y ellos simplemente van creando. Asumiendo. Entonces, si no se lo dices a papá, te voy a comprar algo, te voy a comprar un juguete, te voy a dar un dulce, te voy a dar un helado. Esas son cosas que van creando ese nidito cómodo para que cualquier persona de afuera pues pueda también hacerlo. Eso es así. Y tú sabes que hubo algo que a mí me sorprendió con nuestra charla y fue que inmediatamente se publicó
a mí me empezaron a bombardear de situaciones, de historias de madres que querían ir para prevenir que le pasara con sus hijos. Y yo sé también que tú en tus redes recibes las historias, que las publicas semanalmente, y sé que también en algún momento dado también se desahogan contigo respecto a eso. ¿Que eso ha generado algún tipo de marca o empuje para continuar trabajando la prevención en tu caso? ¿O tienes historias que te han hecho entender que tú estás haciendo lo correcto, replicando esto, quieres llegar a más personas? O sea, ¿cuál es el foco que te está empujando a hacer estas estrategias de prevención con todas las madres? Mira, yo quiero empezar la respuesta de esta pregunta de la siguiente forma. Hay personas que me dicen que no pueden escuchar una de las historias que yo subo, ¿verdad? Porque no tienen el valor, porque les da eso de llorar, porque no duermen. Y yo les digo, si tú supieras que yo duermo tan bien cuando yo cuento una de esas historias, no porque no me afecten, porque claro que cuando las leo me afectan muchísimo, con algunas me identifico y todo. Pero ¿qué sucede? Que yo sé que eso que yo estoy haciendo, grabando esa historia que ha sido real, que le pasó a alguien, con esa historia yo estoy evitando que al menos un niño deje de sufrir abuso, porque ahora mismo estamos nosotros grabando este podcast sobre prevención de abuso y lo más probable es que algunos niños estén siendo abusados en este momento, porque siempre está pasando, es cada segundo. Entonces, lo que me empuja, el deseo de que menos niños sufran ese trauma. El trauma del abuso sexual infantil es tan comparado con el trauma de la guerra, por lo grave que es, por lo terrible que puede ser, lo nefasto que puede ser a largo plazo para una persona. Puede traer tantas consecuencias a nivel fisiológico, a nivel mental, a nivel social. O sea, es tan amplia la variedad de síntomas que puede traer el abuso en un adulto, el abuso sexual infantil, que la verdad es que vale la pena prevenirlo. Y sí, esas mamás que se acercan y que cuentan sus historias con ese miedo, porque les ha pasado, saben cómo se sienten ahora, cómo se han sentido durante tanto tiempo, se han sentido juzgadas, que no le han creído, se han sentido menospreciadas, minimizadas. Entonces eso hace que obviamente ellas busquen todas las estrategias para evitar que sus hijos también pasen por algo parecido. Sí, precisamente justo por el tema de la charla, las historias y todo eso, hemos considerado realizar no solamente este episodio, sino también una sesión de sanación directamente con madres que han pasado por temas de abuso y que necesitan sanar para poder criar desde la prevención, pero también sanando a nivel interno, porque a veces creo que a las madres que no se trataron psicológicamente para sanar ese trauma, le cuesta asociarlo con el crecimiento de sus hijos. ¿Hay alguna estrategia que se pueda compartir con las madres respecto a, sánate tú para que tú puedas criar tu hijo desde la prevención del abuso? Sí, claro, y como dije hace un poquito, siempre el abuso deja secuelas. O sea, no hay un abuso por menor, mayor que sea, que no deje alguna secuela. Y hay secuelas tan tontas que la gente como que ni se da cuenta de que la está teniendo, ¿verdad? Por ejemplo, una de esas secuelas pudiera ser la sobreprotección de los hijos, el no permitir que los hijos hagan, digan, pongan, que reciban visitas, que vayan a visitar. O sea, no está mal porque es cuidando a los que estamos, pero esa es una secuela del abuso. Fíjate que una persona que nunca ha sufrido ningún tipo de abuso sexual, de ninguna índole, no cree tanto o cree, mejor dicho, que somos exageradas quienes hablamos de ese tema. Fíjate también que en la mayoría de los casos quienes se interesan por el tema del abuso son mujeres. ¿Por qué? Porque el gran porcentaje de las víctimas son de sexo femenino, son niñas y son mujeres por la vulnerabilidad misma del sexo. Entonces, esas mismas mujeres que no han sanado son las que vienen por información y creo que es una parte clave para poder seguir, para poder educar a nuestros hijos, sanar desde adentro y entender que si hemos aprendido a vivir con ello desde que nos pasó, se puede criar hijos saludables, se puede criar hijos libres, hijos bien cuidados, habiendo sido abusados en la infancia. Y Joanny, a veces pensamos que los hijos abusados van a venir con un cartel. Mamá,
alguien me está tocando. O papá, alguien me está abusando. Y creo que también eso nos hace un poco pecar de ignorantes porque yo nunca, gracias a Dios, sufrí de esto, pero contrale, como que tampoco me parece lógico que pasen ese tipo de cosas. Pero como un papá, como una mamá, puede darse cuenta. Yo entiendo que primero conociendo a sus hijos y sus comportamientos naturales, pero hay síntomas, hay signos que presentan los niños que están sufriendo abuso, que sean identificables visiblemente o en el hablar o cosas como estas. Sí, claro, hay muchísimas cosas que te pueden indicar que un niño está sufriendo algún tipo de abuso, que no necesariamente puede ser sexual, puede ser también acoso. Un niño que se retrae de un día para otro, un niño que se empieza a alar el pelo, un niño que se empieza a hacer pipí en la cama después que lo dejó hace muchísimos años, un niño que no ha dejado de hacerse pipí por mucho tiempo, que tiene muchas pesadillas, que antes quería y amaba a ese primo, a esa tía, a ese abuelo, y de un día para otro solo dice no quiero verlo más, no quiero ir, se resiste a visitar o a ver a esa persona. Esas son banderas muy rojas que nosotros tenemos que observar en nuestros hijos. También, por ejemplo, los comportamientos sexualizados, cuando un niño empieza a tener comportamientos sexualizados y tú sabes que no los está aprendiendo en casa, pues entonces es bueno investigar por qué está pasando eso. Claro, cuando tú le has hablado a un niño desde chiquitito o desde muy temprana edad acerca del abuso y sabe exactamente lo que decir, sí va a venir con el cartel, porque mi hijo de 13 años me dice, eso es abuso, aunque sea otro tipo de abuso. Él dice, eso es un abuso, eso es abuso, y él sabe perfectamente lo que es, tanto así que él ha podido identificar a un niño a su alrededor que por un comentario que hizo, él dijo, mami, está pasando esto con un amiguito, yo creo que está siendo abusado por su abuelo. Y yo dije, ¿por qué? Y él me explicó todo lo que sucedió en el momento y por qué él entendía y así mismo fue. Entonces, ellos que son nuestros hijos empoderados, voces también, voces para esos niños que no hablan, porque como tú dices, no van a venir con el cartel, pero probablemente hay muchas cosas que pueden ellos decir con su cuerpo, con su mirada, que nos pueden indicar que algo anda mal. Y qué triste tener que hablar de esto, pero qué bueno que hay voces tan vivas como la tuya. Y ahí entonces entra una pregunta, más que pregunta sería un tema de ver qué estrategias podría tener un papá, una mamá, que en tu experiencia sea como el ABC. O sea, yo, por ejemplo, a mucho antes de conocer el tema, entendía muy claramente los nombres. O sea, a mí nunca me ha gustado eso de que, ay, que las cositas. O sea, no, eso tiene un nombre. Yo, Y no te niego que me da vergüenza a veces cuando mis hijas, en medio de cualquier, mamá, me está molestando mi vulva. Voceado y tú dices, pero more, tú me lo puedes decir a mí. Pero también es como que a veces los papás no tenemos herramientas. Y si no a veces por sabemos la misma dónde vergüenza y buscarlas, la presión social, tú sabías. O sea, uno quiere hacer su parte del trabajo y a veces la misma sociedad te tilda de exagerada. sí. Sí, claro que sí. A mí me dicen exagerada y pico. Y yo, Yo, o sea, yo tuve, de eso no me hecho, frena. ahora mismo tengo un tema con los horarios de la escolaridad de mis niñas y hubo una persona que me dijo, no te preocupes, tú la dejas aquí. Y yo por dentro de mí, tú tienes un sobrinito, tú Hello. tienes fulano, ahí hay gente, o sea, yo no voy a dejar a mis hijas en una casa con gente que yo no conozca, porque esa no es la crianza que yo le quiero Y dar. los mismos No es la niños forma, también, esa. ellos lo piden porque mi hija me dice, déjame bajar donde la vecinita a jugar y yo, lo siento, mi amor. Y también entiendo a otro papá, a otra mamá que me dice no, que su hijo no puede ir a mi casa. Pero lamentablemente para mí el lugar seguro es donde yo esté y yo pueda ver lo que está pasando. ¿Sabes que mi mamá, cuando ella me dice, no, porque deja a la niña aquí, yo, ¿tú me dejabas en algún sitio? claro. ¿Yo amanecía en pijamada? No, pues yo no tengo que dejar a mi muchacha allá. Y es en la casa de mi mamá, que mi mamá, mi papá que están ahí. No, o No, sea, yo no. también entiendo que como mamá y como, o sea, Eso es mi caso, esto es mi caso particular. no, y también uno tiene conexiones. Yo, por ejemplo, yo soy mucho de llevarme de mi intuición. Mi intuición es un red flag, o sea, para todo. Si
si se me prende esa campanita puede parecer ilógico, yo lo siento, yo me voy a llevar de eso. Y como mamá y como papá consciente, uno entiende también que hay procesos y siente gente, siente espacios, siente lugares. Vibras, tú sientes, claro, igual que O sea, ellos. yo tengo familias que yo ni loca dejo a mis hijas con Yo esa recuerdo, y es familia mía. cuando yo estaba buscando colegio primero para las niñas, cuando estaban iniciando la etapa escolar y eso, yo fui a un colegio que yo entré y desde que vi una persona dije, ay, no, mis hijas no vienen para acá. Y vi todo el lugar muy bonito, pero no, o sea, no. Fue una persona como Sí. que no. Y de hecho una persona que, por ejemplo, me diga a mí que yo soy una exagerada, que yo vivo hablando de cosas que no necesariamente, yo con esa gente yo no dejo a mi hijo. Claro. Dígame. Claro, porque Y no me importa, puede ser mis hermanos. Y no, señor, yo no soy exagerada. Y con mi mamá y mi papá incluso yo tuve que educarlos a ellos y hablarles mucho. De hecho, a educarlos, no para que se queden con los niños de vacaciones, porque no suelo hacerlo, pero sí para que ellos sepan por qué no lo hago. Exacto. Ya, simple. ¿Por qué yo no los dejo a ellos ir de vacaciones al campo? Porque ustedes son mis padres, yo los amo con todo mi corazón, yo sé que ustedes darían la vida por mis hijos, pero ustedes viven muy ocupados, ustedes trabajan demasiado. Exacto. Y no mis obstante hijos no van a eso, estar todo el tiempo metidos al lado de ustedes, yo lo sé. Y como yo no me voy a sentir segura, se supone que tú mandas a los hijos de vacaciones, una de las cosas para que ellos disfruten y la otra para tú descansar, ¿verdad? Si Pero yo no tú no voy lo a estar en paz, Exacto. yo prefiero que estén al lado mío sin vacaciones. tú sabes que en el caso de la casa de mis padres, mi tema principal es que ahí entra mucha gente. Entonces, va mucha gente y no hay como que ese filtro de gente y tú no sabes, o sea, yo prefiero tenerla ahí donde yo la vea y yo voy con ella, me siento ahí y yo sé dónde están. Desde que pasan 2 minutos yo no la veo. ¿Dónde está fulanita? Y voy a ver qué está haciendo, dónde Así está. es. Entonces, no es que no sea exagerada. Lamentablemente, la situación de hoy en día te ha llevado a eso. Las historias de lo que tú viviste creciendo, de lo que tú viste creciendo, es que ha llevado a uno a tomar esas decisiones. Déjame decirles que por muchos años yo no permití que mis hijos estuvieran solos en ningún momento cuando nosotros visitábamos a mis padres en Constanza. Y todo esto sucedía porque el tío que me abusó cuando yo era niña siempre rondaba por ahí. No estaba preso porque eso sucedió hace muchos años y como ya sabemos el abuso prescribe en República Dominicana a los 10 años. Yo no me sentía en paz, incluso cuando yo estaba. Y llegó un momento en que yo decía, sí, pero yo tengo que tener como paz y tranquilidad cuando yo vengo a casa de mis padres, pero eso nunca pasó hasta que, gracias a Dios, ese hombre está bajo llaves, está preso. Ahora yo sé, yo siento la diferencia cuando yo voy a visitar a mis padres, de que yo no tengo miedo, porque yo sé que esa persona no se va a aparecer por ahí. Imagínate tú, yo lejos, hace 2 años, yo en Santo Domingo, mis hijos en Constanza, y que yo no sepa quién está ahí, qué está pasando, si esa persona está cerca. No hay forma. No, mi paz yo no la voy a negociar con absolutamente nadie. Y no me importa que sea mi propia familia y que hablen feo y todo. Lo siento. Hablábamos ahorita, según la pregunta que te hizo Patricia, del tema de educar precisamente a nuestros familiares, nuestros entornos, la misma escuela. ¿Cómo nosotros podemos involucrarnos en ese proceso? Lo primero que tenemos que hacer es tener la intención clara de lo que queremos hacer. Luego buscar información, leer, los talleres, los podcasts, todo esto que hable de educación sexual está buenísimo. Yo siempre recomiendo muchísimas cosas, recomiendo los juguetes como estos bebés que traje hoy para que ustedes lo vean. Estos son mis bebés educativos, pero no son más que juguetes que lo pueden usar los niños. Yo siempre hago una anécdota de una chica que me regaló un muñeco que tenía un pene y ella me lo da y digo, pero tú tienes 4 hijos que tú puedes utilizar ese muñeco para eran 2, me dijo. Era una niña y un niño y ya la niña la regalé. Si usted no quiere al niño, yo lo voy a botar a la basura porque yo en mi casa no lo quiero. Tabúes, creencias. No podía haber un niño con un pene en su casa para que sus hijos jugaran. Y yo, ok, dámelo. Y lo tomé. Pero ¿qué pasa? Estos muñecos nos ayudan muchísimo porque tienen las partes del cuerpo. Tienen vulva, tienen pene, tienen trasero, tienen todas las partes anatómicas de un cuerpo. Entonces eso ayuda a que el niño vaya conociendo, vaya viendo, vaya nombrando y vaya preguntando cosas acerca del cuerpo, ¿verdad que sí? También tenemos, por ejemplo, libros que son libros educativos para los padres y para los niños. Por ejemplo, que es un libro
yo trato siempre de recomendar los libros que yo utilizo. Este me gusta mucho porque es un pequeño manual de cómo hablar de sexualidad con los hijos. Es un libro que se encuentra aquí en República Dominicana, en Cuesta, en Jumbo, en cualquiera de esas tiendas. Y es como un manual de preguntas y respuestas, sumamente fácil de leer, muy digerible, buenísimo. O sea que ese lo recomiendo 100%. Y este, que es, tú me dijiste el ABC, ¿verdad? Este para mí es el ABC, para hablar de prevención de abuso sexual infantil. Es un libro totalmente gratuito que tú lo encuentras en internet, lo bajas en PDF, lo puedes imprimir, lo puedes encuadernar como yo hice. Es hecho por una fundación que se llama Confederación Española de Asociaciones de Padres y Maestros y Alumnos, CEAPA. Ellos crearon este pequeño libro para la prevención del abuso. Es un cuento simple que trata, primero, la parte de la prevención, si la hubo o no la hubo, ¿verdad? En el caso del niño, se le dijo que no saliera de la casa o del patio, pero no se le dijo el por qué. Luego se da la perpetración del abuso, que es cuando el niño llega donde el abusador. Luego se da la sintomatología que aparece cuando está sucediendo el abuso. Viene lo que es el develamiento, que es cuando el niño cuenta que está siendo abusado y por quién. Y después viene la parte legal, el proceso legal, el te creo, hago todo para que tú estés bien, nosotros te vamos a acompañar en este proceso. Y el final del cuento termina con él, donde una señora que trabaja el corazón y la mente y le va a ayudar a solucionar esos conflictos que esto le ha traído en su cerebro y en su corazón. O sea que es un libro sumamente completo, por eso me gusta mucho recomendarlo, porque lo tiene todo. Además de eso, también se pueden utilizar tarjetitas para hablar del cuerpo, como estas, por ejemplo. Aquí tenemos que, son tarjetas simples del cuerpo, que la tiene cualquier maestro, cualquier persona la puede tener en casa. Tarjetas que te van diciendo, por ejemplo, la nariz, el pie, el rostro, pero hay una que tiene, por ejemplo, la vulva. Entonces, ¿qué hacen estas tarjetas? Dan pie a que el niño pregunte, el trasero. Te dan, vamos a decir, material para conversar. También están, por ejemplo, las guías que podemos utilizar como los semáforos del cuerpo, los rompecabezas. El fin es que todo lo que se trabaje con el cuerpo, los nombres del cuerpo, las partes del cuerpo, van a ser geniales para educar en sexualidad. Este es el famoso semáforo del cuerpo que indica cuáles son las zonas rojas, las zonas amarillas y las zonas verdes. Pero es muy importante que aunque ustedes están viendo aquí que zona verde, se supone que es una zona que sí se puede tocar, zona verde, ¿verdad? Las manos para mí no deberían ser una zona verde. ¿Por qué? Desde arriba hasta abajo, el cuerpo de un niño es totalmente sagrado si quien lo toca tiene la intención de dañarlo. Claro. ¿Y dónde no puedes tú poner la mano a un niño si tú tienes mala intención que no sea sagrado? Yo siempre le digo a los papás, no es la zona del traje de baño, es su cuerpo enterito, que es privado. Entonces, por eso es importante también cuando los niños, cuando tú estás educando al niño, decirle especialmente, si te toca la cabeza, mira la intención que tiene, porque si tú vas caminando por un pasillo de una plaza comercial y una persona viene y te toca la cabeza, una gente que tú no sabes quién, que no te conoce en ningún lado, hello, tú le tiras la mano para allá y le dices, no me toque. ¿Quién es usted? Si es tu abuelita que te toca la cabeza, bueno, eso está bien. Pero una gente así, por ahí. Como le digo yo a mis hijas, un adulto extraño. Exacto. Un adulto extraño, exactamente. Entonces, esas son las cosas vitales que nosotros podemos enseñar. Una cosa sí que no quiero que se me escape, la quiero decir como donde sea que me toque, es que al niño tú le dices, cuando es necesario el doctor te ve desnudo. Cuando es necesario yo te ayudo a limpiar, te ayudo a higienizar. Cuando es necesario, quien sea que esté en la casa, que tenga la confianza, te va a ayudar en el baño. Pero cuando no esté el escenario listo para eso o no sea el escenario adecuado, por ejemplo, en el sillón, viendo la tele, nadie tiene que tocar tus partes privadas. Correcto. Por debajo de la mesa, cuando estamos desayunando o comiendo, nadie tiene que tocar tus partes privadas. Jugando, en el cuarto, en el piso, nadie tiene que tocar tu cuerpo. Y es importante decírselo porque a veces tú confundes al niño y tú le dices, ni mamá te puede tocar si no estamos en un escenario para eso. Si no estamos en el baño, bañándote, limpiándote, no tengo que tocarte tampoco. Ni jugando. Porque hay gente, no sé si ustedes han visto padres que le dicen, ay, esta cosita, y le tocan su parte privada jugando.
Entonces tú le estás dando pie a que eso se tome como A un que se juego y tome no como lo un Claro. es. juego, exacto, para que no lo relacionen a un tema de abuso ni nada por el estilo. Y en un futuro otra persona lo hace y lo van a tomar como un juego. No, es que la verdad es que el cerebro no entiende, un cerebro de un niño no entiende si está bien, si está mal. Si mi mamá juega con eso, cualquiera puede jugar con eso. O Exacto, sea, exacto. si mi mamá me toca, ay, que la nariz, no funciona así. Sí, de hecho también, por ejemplo, nosotros como que todo el mundo tiene un lenguaje diferente de enseñar, ¿verdad? Y principalmente las partes del cuerpo. Yo siempre le he dicho a mis hijos que eso se llama pene y se llama vulva, ¿verdad? Normal para mí y para ellos también. Pero a veces, por ejemplo, mi hija ha venido a la casa y ella dice que la popola y yo le digo, mi amor, ¿y eso se llama así? Es que abuelita me dice así, digo yo, sí, abuelita te dice así en su casa, pero en esta casa se llama vulva y se llama vulva donde sea que vayas. Y si tú quieres, claro, porque hay que manejarse, tú sabes, Ujú. para no entrar en la exageración, Exacto. si tú quieres, tú le puedes decir a tu abuelita que te gusta que le digan vulva y ya. No se lo diga como que yo dije, porque tampoco quiero como que se sienta Claro, no crear un... atacada, Claro. pero si yo le digo, dile que te gusta que le digan vulva, que así es que tú sabes que se llama y que te parece mejor. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Se busca la forma. Hay muchas cosas, señores, hay muchísimo que hablar. Y si nosotros nos vamos en una, duramos 3 horas aquí hablando, porque es tan importante. Y yo sé que esta va a ser la primera de muchas. Quisiera pues eventualmente que podamos conversar, extrapolar esto, no solamente a una charla, no solamente a la parte del podcast. Hay un trabajo que hacer desde las escuelas, hay un trabajo que hacer desde los operativos médicos que vamos para Constanza, por cierto. Uy. Te cuento de eso más adelante. Señores, es cuestión de educar, es cuestión de replicar. Yo te agradezco de verdad que sí, Joanny. Te iba a pedir un consejo para finalizar, pero yo creo que todo está dicho. Creo que hay una información suficiente hasta este punto. Trate de buscar una asesoría, indagar más si usted pasó por esta situación. Asesórese, vaya a donde un profesional adecuado. Busque en las redes sociales a la psicóloga Johanny Quiroz, que ella también tiene consultas online que pueden apoyarles en ese proceso de la maternidad y la paternidad, que yo sé que llega a un punto donde uno empieza a tomar en consideración esos temas, sobre todo cuando ya nuestros niños están en su etapa escolar. Muchísimas gracias, Johanny. Gracias a ustedes, chicas, por Gracias por estar con invitarme. nosotras y gracias por enseñarnos que no necesariamente todo lo que brilla es oro y que también existen las cosas de cuidarse. Así es. Nos vemos en un próximo episodio. Recuerden darle like, comentar y, repito, comenten, recomienden y recuerden seguir nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.